Hace 2 semanas recibí un mensaje de Carmen, una ingeniera de sistemas de 35 años que me escribió algo que me hizo reflexionar. Tuve una experiencia de túnel de luz durante una cirugía de emergencia. Mi médico me dijo que fueron las drogas. Mi pastor me dijo que fue Dios. Mi terapeuta me dijo que fue mi mente procesando trauma. Todos tienen razón según ellos, pero yo me siento más confundida que antes. Aquí opera lo que los psicólogos cognitivos llaman necesidad de cierre, nuestra compulsión humana de convertir la incertidumbre en certeza, incluso cuando esa certeza sea prematura o incompleta. Preferimos una respuesta incorrecta a ninguna respuesta. Hoy vamos a explorar uno de los fenómenos más reportados en experiencias cercanas a la muerte, el famoso túnel de luz. Pero no desde el sensacionalismo, sino desde la claridad que permite múltiples verdades simultáneas. En los próximos minutos no solo vas a entender las 3 explicaciones principales del túnel de luz, sino que vas a descubrir por qué forzar una sola explicación nos aleja de la comprensión real. Los 4 filtros mentales más comunes que distorsionan nuestra interpretación de experiencias profundas. El protocolo de 6 pasos para integrar experiencias extraordinarias sin perder el equilibrio. Las 5 señales de que estás convirtiendo hipótesis en dogma. Y más importante, cómo mantener la mente abierta y los pies en la tierra simultáneamente. ¿Has escuchado hablar del túnel de luz? ¿Te has preguntado qué es realmente lo que está ocurriendo cuando las personas reportan esta experiencia? ¿Qué pasaría si te dijera que todas las explicaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo y que el error está en creer que debemos elegir solo una? Antes de explorar las 3 explicaciones específicas, necesitamos establecer un marco de comprensión que nos permita navegar este territorio sin caer en reduccionismo ni en misticismo extremo. El fenómeno del túnel de luz ha sido reportado en prácticamente todas las culturas humanas, independientemente de época histórica o sistema de creencias. Textos egipcios antiguos, escrituras tibetanas, relatos medievales, investigaciones médicas modernas, todos documentan experiencias notablemente similares. Esto nos presenta un puzzle fascinante. ¿Cómo puede un fenómeno ser tan universal y al mismo tiempo tan controversial en su interpretación? Como investigador que ha estudiado cientos de testimonios de túnel de luz durante años, he notado algo crucial. El mismo fenómeno puede llevar a personas hacia fanatismo religioso, negación científica absoluta o sabiduría equilibrada. La diferencia no está en la experiencia, sino en cómo la procesamos. En neurociencia, los investigadores operan con fe metodológica, confían en que los fenómenos observables revelan información sobre funcionamiento cerebral, incluso cuando los mecanismos exactos siguen siendo misteriosos. En psicología, los terapeutas aplican fe interpretativa, confían en que los símbolos y patrones en la experiencia humana contienen información valiosa, independientemente de su realidad objetiva. En espiritualidad, los buscadores practican fe experiencial, confían en que las experiencias profundas pueden contener sabiduría, incluso si no pueden ser explicadas completamente. ¿Te das cuenta de cómo cada perspectiva requiere cierto tipo de fe en sus métodos y asunciones? ¿Has notado tu propia tendencia a preferir explicaciones que confirman tus creencias previas? Para navegar este territorio con claridad, vamos a usar el modelo tríada de la claridad aplicado específicamente al análisis del túnel de luz. Señal, el fenómeno reportado, experiencia de movimiento a través de espacio oscuro hacia luz brillante filtro, la lente interpretativa que aplicamos, neurológica, psicológica, espiritual o integrada respuesta, la acción consciente que tomamos basada en nuestra interpretación. La clave está en mantener flexibilidad en nuestros filtros mientras honramos la consistencia de las señales reportadas. Antes de explorar las 3 explicaciones principales, necesitamos identificar y desactivar los filtros mentales que nos impiden comprensión clara de este fenómeno. Filtro problemático número 1. Debe haber una sola explicación correcta. Este filtro binario fuerza a las personas a elegir entre es neurológico o es espiritual, como si la realidad operara en categorías mutuamente excluyentes. La experiencia humana es suficientemente compleja para operar en múltiples niveles simultáneamente. El amor es neurológico, oxitocina, dopamina, y psicológico, attachment, significado, y espiritual, conexión, trascendencia. Filtro problemático número 2. Mi sistema de creencias debe explicar todo.
Ya sea materialismo científico estricto o dogma religioso rígido, forzar el túnel de luz dentro de sistemas cerrados distorsiona tanto el fenómeno como el sistema de creencias. Filtro problemático número 3. Las explicaciones científicas eliminan el significado espiritual. Conocer la neurología del orgasmo no hace el sexo menos placentero. Entender la química de las lágrimas no hace el llanto menos catártico. Explicar no equivale a eliminar. Filtro problemático número 4. Las experiencias extraordinarias requieren respuestas extraordinarias. A veces los fenómenos más profundos emergen de procesos naturales operando en condiciones extremas. La simplicidad de la explicación no disminuye la profundidad de la experiencia. Filtro problemático número 5. Si no puedo explicarlo completamente, no tiene valor. La humildad intelectual reconoce que podemos extraer sabiduría de fenómenos que no comprendemos completamente. La conciencia misma sigue siendo un misterio, pero nadie argumentaría que no tiene valor. Filtro problemático número 6. Mi interpretación debe ser inmediata y definitiva. La comprensión profunda frecuentemente requiere tiempo, múltiples perspectivas y disposición a vivir con incertidumbre temporal. ¿Reconoces alguno de estos filtros en tu propia aproximación a experiencias que no encajan fácilmente en tus categorías mentales habituales? El error que confunde a todos, y que exploraremos en profundidad, es convertir cualquiera de las explicaciones útiles en la única verdad absoluta. Ahora, con estos filtros desactivados, estamos listos para explorar las tres perspectivas principales con la apertura que merecen. La primera explicación viene de la neurociencia moderna, y es mucho más fascinante y compleja de lo que la mayoría de las personas entienden. Cuando el cerebro entra en estado de estrés extremo, como durante una experiencia cercana a la muerte, se activan múltiples sistemas neurológicos simultáneamente. Mecanismo número 1. Liberación de neurotransmisores endógenos. DMT, dimetiltriptamina, producida naturalmente por la glándula pineal, puede generar experiencias visuales extraordinarias. Endorfinas, analgésicos naturales que producen sensaciones de paz y euforia. Ketamina endógena, puede inducir experiencias disociativas y sensación de túnel. GABA y glutamato, modulan la percepción y pueden crear efectos de luz brillante. Mecanismo número 2. Cambios en flujo sanguíneo cerebral. La reducción de oxígeno al córtex visual puede crear efecto de visión en túnel. La hipoxia puede producir alucinaciones visuales específicas, frecuentemente de luz brillante. La redistribución de sangre hacia áreas cerebrales primitivas puede activar experiencias arquetípicas. Mecanismo número 3. Activación de redes neuronales específicas. La red de modo por defecto se altera dramáticamente. Las áreas asociadas con sentido del yo se desactivan. Regiones relacionadas con experiencias místicas se hiperactivan. La señal, una experiencia de luz brillante al final de un túnel, frecuentemente acompañada de paz profunda. El filtro neurofisiológico nos dice que esto podría ser resultado de procesos cerebrales específicos operando en condiciones extremas. La experiencia es real en términos de actividad neuronal, pero su contenido puede ser generado internamente. Fortalezas de esta explicación. Basada en evidencia empírica medible. Explica consistencia cross-cultural. Todos tenemos cerebros similares. Reproducible parcialmente en laboratorio con sustancias específicas. Conecta con conocimiento establecido sobre funcionamiento cerebral. Limitaciones importantes. No explica casos donde pacientes obtienen información verificable durante inconsciencia. No aborda por qué estas experiencias producen transformaciones duraderas tan específicas. Asume que explicar el mecanismo equivale a explicar completamente el fenómeno. El hecho de que podamos explicar algunos mecanismos elimina la experiencia o su significado para quien la vive. La segunda perspectiva es psicológica, pero va mucho más profundo de lo que la mayoría entiende. No se trata solo de «está en tu mente», se trata de cómo la psique humana procesa experiencias que trascienden sus marcos de referencia habituales. Arquetipos universales. Carl Jung y otros estudiosos han explorado cómo ciertos símbolos, como túneles, luz, renacimiento, aparecen consistentemente en todas las culturas porque representan aspectos fundamentales de la experiencia humana. El túnel como arquetipo de transición.
Representa paso de un estado de ser a otro. Simboliza el proceso de nacimiento, túnel del canal de parto. Evoca movimiento de conocido hacia desconocido. Sugiere viaje iniciático o transformación. La luz como arquetipo de conocimiento / diagonal divinidad. Universal a cross culturas como símbolo de sabiduría. Representa claridad emergiendo de confusión. Evoca experiencias de insight súbito, se me prendió el foco. Simboliza esperanza emergiendo de desesperación. Procesamiento de trauma extremo. La psique puede crear experiencias reconfortantes para protegerse de trauma abrumador. Los símbolos universales proporcionan marcos familiares para procesar lo incomprensible. La narrativa del viaje hacia la luz ofrece estructura de significado. Activación de memoria transpersonal. Acceso a patrones de conocimiento que trascienden experiencia personal. Conexión con sabiduría colectiva almacenada en inconsciente. Experiencias que se sienten más reales que la realidad porque conectan con verdades psicológicas profundas. Es como cuando sueñas con agua. ¿El agua es real en el sueño? No físicamente. ¿La experiencia de soñar con agua es real? Absolutamente. ¿Puede el sueño con agua revelar información sobre tu estado emocional? Frecuentemente sí. El túnel de luz puede funcionar de manera similar, real como experiencia psicológica, significativo como proceso de sanación, transformador como encuentro con arquetipos universales. La señal, la misma experiencia de túnel de luz. El filtro psicológico. Nuestro inconsciente utiliza símbolos universales para procesar experiencias que van más allá de nuestro entendimiento normal. Respuesta equilibrada. Honrar el significado psicológico sin necesariamente asumir realidad metafísica literal. ¿Puede algo ser psicológico y trascendente al mismo tiempo? ¿Por qué tendríamos que elegir entre real externamente y significativo internamente? La tercera perspectiva es fenomenológica, y esta puede ser la más importante porque se centra en la experiencia misma, independientemente de su causa última. ¿Qué significa fenomenológico? La fenomenología estudia la experiencia tal como se presenta a la conciencia, sin prejuicios sobre su origen o naturaleza real. Es como estudiar el dolor. Podemos explicar neurológicamente por qué duele, pero la experiencia del dolor tiene su propia realidad que trasciende la explicación. Características de la experiencia fenomenológica del túnel de luz. Cualidad de más real que la realidad. Las personas consistentemente reportan que la experiencia se sintió más real que la conciencia ordinaria. Mayor claridad, vividez y coherencia que sueños o alucinaciones. Memoria que permanece extraordinariamente clara años después. Sensación de haber accedido a un nivel más fundamental de realidad. Transformación inmediata de perspectiva. Cambio instantáneo en relación con la muerte, de terror a curiosidad o paz. Reorientación automática de valores, relaciones sobre logros materiales. Acceso a compasión y sabiduría que no tenían previamente. Sensación de haber recordado algo que siempre supieron pero habían olvidado. Cualidad inefable pero comunicable. Imposible de describir completamente con palabras. Sin embargo, elementos consistentes across individuos y culturas. Genera reconocimiento inmediato en otros que han tenido experiencias similares. Produce arte, música y expresiones creativas que intentan capturar la experiencia. Cuando alguien experimenta el túnel de luz, para esa conciencia, en ese momento, la experiencia es real. Es tan real como cualquier otra percepción que hayas tenido en tu vida. La pregunta fenomenológica no es ¿qué causó esta experiencia? La pregunta fenomenológica es ¿qué nos dice esta experiencia sobre la naturaleza de la conciencia humana y qué podemos aprender de ella? Ejemplo A. Aplicando el modelo a decisiones post-experiencia. Imagina que alguien toma una decisión financiera importante porque sintió una señal durante una experiencia de túnel de luz. Señal. La experiencia espiritual profunda que incluye insight sobre propósito de vida filtro problemático. Esto es una orden divina literal que debo seguir inmediatamente. Respuesta consciente. Pausa y respira. Las decisiones importantes requieren estabilidad emocional. Regla de 72 horas.
Espera antes de tomar decisiones dramáticas. Validación racional. ¿Esta decisión tiene sentido desde múltiples perspectivas? Consulta con personas de confianza que conocen tu situación. Pregúntate, ¿estoy honrando la experiencia o siendo impulsivo? Ejemplo B. Aplicando el modelo a síntomas físicos. O imagina sensaciones corporales intensas después de recordar la experiencia. Señal. Las sensaciones físicas, energía, vibración, calor, etc. Filtro problemático. Algo sobrenatural está pasando que no puedo controlar. Respuesta consciente. Primero regular la emoción, respiración profunda, grounding físico. Distinguir entre sensaciones y interpretaciones de las sensaciones. Centrarse en el presente, no en significados futuros o pasados. Buscar apoyo médico si las sensaciones persisten o preocupan. Integrar la experiencia gradualmente, no dramáticamente. ¿Ves cómo la respuesta consciente no niega la experiencia, pero tampoco se deja llevar por interpretaciones extremas? Ahora llegamos al error fundamental que confunde a prácticamente todas las personas que encuentran el fenómeno del túnel de luz, y este error es tan común que lo he visto en científicos, sacerdotes, terapeutas y buscadores espirituales por igual. El error central es convertir cualquiera de estas explicaciones útiles en la única verdad absoluta y luego defender esa posición como si fuera una cuestión de vida o muerte. Manifestación número 1. Reduccionismo materialista extremo. El materialista dice, es solo neurología, no significa nada espiritual, cualquiera que crea lo contrario está siendo irracional. Error específico. Confunde explicación de mecanismo con eliminación de significado. Es como decir que porque entendemos la neurología del amor, el amor no existe o no importa. Manifestación número 2. Literalismo espiritual extremo. El espiritualista dice, es prueba absoluta del más allá, cualquiera que busque explicaciones científicas está negando la verdad divina. Error específico. Confunde significado personal profundo con validación objetiva de creencias específicas. Asume que para que la experiencia sea valiosa, debe ser literalmente como se percibió. Manifestación número 3. Psicologismo reductivo. El psicólogo dice, es solo procesamiento simbólico de trauma, cualquier interpretación trascendente es proyección o negación. Error específico. Confunde explicación psicológica con eliminación de dimensiones transpersonales. Asume que si algo es psicológico, no puede ser también espiritual o trascendente. Manifestación número 4. Agnosticismo paralizante. El agnóstico dice, como no podemos saber con certeza, no vale la pena explorar o extraer significado de estas experiencias. Error específico. Confunde incertidumbre epistemológica con inutilidad práctica. Asume que si no podemos probar algo definitivamente, no podemos beneficiarnos de explorarlo. Todos cometen el mismo error fundamental, toman una perspectiva útil y la convierten en dogma. Luego defienden ese dogma como si su identidad dependiera de él. La verdad es más humilde y más poderosa, no sabemos exactamente qué es el túnel de luz en términos absolutos. Y está perfectamente bien no saber. Lo que sí sabemos es un fenómeno reportado consistentemente across culturas y épocas. Tiene correlatos neurológicos medibles. Utiliza símbolos psicológicos universales. Produce transformaciones duraderas y generalmente positivas. Puede ser estudiado desde múltiples perspectivas simultáneamente. Lo que no necesitamos saber para beneficiarnos. Su realidad metafísica exacta. Su mecanismo causal completo. ¿Cuál explicación es la única correcta? Si valida o refuta sistemas de creencias específicos. ¿Qué pasaría si pudiera sostener la incertidumbre sin perder la reverencia por el misterio? ¿Cómo cambiaría tu relación con experiencias extraordinarias si no necesitaras resolver su significado inmediatamente? Ahora vamos a aplicar todo esto de manera práctica. Te voy a dar casos reales donde he visto personas interpretar experiencias de túnel de luz de manera exagerada, y como la aplicación del modelo equilibrado habría cambiado completamente sus resultados. Caso 1 expandido. Una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte decidió divorciarse inmediatamente porque vio que su matrimonio no era su propósito divino. Análisis detallado del proceso mental. Experiencia auténtica. Durante la SM,
sintió claridad sobre aspectos de su vida que no la satisfacían. Filtro problemático. Todo lo que vi es instrucción divina literal que debo seguir inmediatamente. Respuesta impulsiva. Decisión dramática sin considerar múltiples perspectivas. Aplicando la tríada consciente. Señal reconocida. La experiencia espiritual profunda que incluye insights sobre autenticidad en relaciones. Filtro equilibrado. Esta experiencia me está mostrando aspectos de mi vida que necesitan atención, pero las decisiones importantes requieren integración cuidadosa. Respuesta consciente. Honrar la experiencia escribiéndola en detalle. Esperar al menos 3 meses antes de decisiones de vida mayores. Usar los insights para conversaciones honestas con la pareja. Considerar terapia de pareja para explorar los temas revelados. Tomar decisiones desde estabilidad, no desde estado alterado. Resultado probable con enfoque equilibrado. Transformación del matrimonio o separación consciente, en lugar de divorcio impulsivo. Caso 2 expandido. Otra persona comenzó a gastar todos sus ahorros en preparación espiritual porque el túnel de luz le mostró que el dinero no importa. Análisis del proceso mental. Experiencia auténtica. Comprensión profunda de que las relaciones y el crecimiento espiritual son más importantes que acumulación material. Filtro problemático. Los insights espirituales anulan la responsabilidad práctica. Respuesta extrema. Irresponsabilidad financiera justificada espiritualmente. Aplicación equilibrada. Señal reconocida. La experiencia transformadora que reorienta valores hacia lo que realmente importa. Filtro equilibrado. Puedo integrar perspectiva espiritual expandida con responsabilidad terrenal. Respuesta consciente. Usar el insight para reducir gastos innecesarios y consumismo. Redirigir recursos hacia experiencias significativas y servicio. Mantener estabilidad financiera como forma de responsabilidad espiritual. Encontrar formas de vivir los valores sin extremismo financiero. Consultar con asesores financieros sobre cambios graduales. Caso 3. Nuevo. Una persona dejó su trabajo como médico para convertirse en sanador energético inmediatamente después de su experiencia. Análisis equilibrado. Señal. Experiencia que reveló capacidades de sanación y deseo de ayudar de manera más holística. Filtro problemático. Debo abandonar todo lo anterior para seguir el llamado espiritual. Respuesta consciente alternativa. Explorar formas de integrar medicina convencional con enfoques holísticos. Estudiar medicina integrativa o psicología transpersonal. Desarrollar habilidades de sanación como complemento, no reemplazo. Hacer la transición gradualmente con estabilidad financiera. Usar su formación médica para servir de puente entre paradigmas. ¿Ves la diferencia entre honrar una experiencia e idolatrarla? Entre integrar sabiduría y hacer cambios impulsivos. Aquí tienes un protocolo completo de 6 pasos que puedes usar con cualquier experiencia que consideres espiritual, significativa o extraordinaria, no solo túneles de luz, sino sueños vívidos, sincronicidades, intuiciones fuertes o experiencias místicas. Paso 1. Registro sin interpretación. Primeras 24 horas. Anota exactamente qué experimentaste, usando lenguaje descriptivo en lugar de interpretativo. En lugar de, Dios me mostró que debo cambiar de carrera. Escribe, experimenté una sensación de claridad sobre aspectos insatisfactorios de mi trabajo actual. Incluye detalles sensoriales, emocionales y cognitivos. No agregue significado todavía, solo documenta la experiencia raw. Troubleshooting. Si sientes urgencia de interpretar inmediatamente, recuerda que las experiencias más profundas se benefician de procesamiento gradual. Paso 2. Periodo de estabilización, 48 a 72 horas. Espera al menos 48 horas antes de tomar cualquier decisión importante basada en la experiencia. Durante este tiempo, enfócate en actividades que te mantengan grounded, ejercicio, naturaleza, rutinas normales. Evita compartir la experiencia con personas que tiendan al dramatismo o al escepticismo extremo. Permite que las emociones intensas se asienten naturalmente. Troubleshooting. Si sientes que perderás la inspiración al esperar, recuerda que la sabiduría auténtica se profundiza con el tiempo, no se desvanece. Paso 3. Múltiples perspectivas. Días 3 a 7.
Considera al menos 3 explicaciones diferentes para lo que viviste. Neurológica / médica. ¿Qué procesos cerebrales podrían estar involucrados? Psicológica. ¿Qué necesidades emocionales o procesos inconscientes podría reflejar? Espiritual / transpersonal. ¿Qué significado más profundo podría tener? No trates de elegir la explicación correcta. Mantén todas como posibles. Investiga cada perspectiva con curiosidad genuina, no para confirmar prejuicios. Troubleshooting. Si una perspectiva te genera resistencia emocional, esa puede ser la más importante de explorar. Paso 4. Consulta equilibrada. Semana 2. Comparte la experiencia con al menos 3 tipos de personas. Alguien con trasfondo científico / médico. Alguien con orientación espiritual madura, no fanática. Alguien que te conoce bien y puede ofrecer perspectivas sobre tu proceso personal. No busques validación, busca perspectivas diferentes. Presta atención a patrones en sus respuestas, no solo a confirmación de tus preferencias. Paso 5. Integración equilibrada. Semanas 3 a 4. Pregúntate, ¿qué actitud práctica me sirve más a largo plazo? ¿Cómo puedo honrar esta experiencia sin perder mi centro? ¿Qué cambios graduales podrían reflejar los insights sin dramatismo? ¿Cómo puedo aplicar cualquier sabiduría emergente de manera sostenible? Paso 6. Evaluación de frutos, 3 meses después. ¿Los cambios que hice basándose en esta experiencia han sido beneficiosos? ¿Me siento más centrado y en paz, o más cáterdi dramático? Las personas cercanas notan cambios positivos o preocupantes. La experiencia sigue sintiéndose significativa sin necesidad de defenderla constantemente. Ejemplo práctico detallado. Si sientes que recibiste un mensaje durante una experiencia profunda, en lugar de actuar inmediatamente, aplicar el protocolo. Documenta. Experimenté una sensación de claridad sobre tema específico acompañada de sensación de certeza y paz. Estabilízate. Lleva esta claridad contigo como una semilla durante 72 horas. Múltiples perspectivas. ¿Es intuición válida? ¿Es proyección de deseos? ¿Es sabiduría transpersonal? Consulta. Habla con personas de confianza sin necesidad de que validen la experiencia. Integra. Permite que la claridad informe decisiones gradualmente, no que las dicte. Evalúa. ¿Los cambios basados en esta claridad han sido beneficiosos después de 3 meses? ¿Sientes la diferencia entre forzar un significado y permitir que emerja orgánicamente? ¿Entre usar una experiencia como excusa para cambios dramáticos versus como guía para evolución consciente? Llegamos al final de nuestra exploración, pero en realidad estamos al comienzo de una forma más madura de relacionarnos con experiencias extraordinarias. Síntesis de las 3 explicaciones integradas. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original, ¿qué es realmente el túnel de luz? Es un fenómeno complejo que puede ser neurológico, procesos cerebrales específicos en condiciones extremas, y psicológico, procesamiento de arquetipos universales durante crisis, y fenomenológico, experiencia válida independientemente de su causa, y posiblemente transpersonal, acceso a dimensiones de realidad que normalmente no percibimos. La experiencia humana es lo suficientemente rica para contener múltiples verdades simultáneas. Resumen ejecutivo de errores a evitar. Reduccionismo extremo, solo es neurología sin significado. Literalismo extremo, es prueba absoluta de creencias específicas. Psicologismo reductivo, solo es procesamiento simbólico sin dimensión transpersonal. Agnosticismo paralizante, como no sabemos, no vale la pena explorar. Dogmatismo de cualquier tipo, convertir hipótesis útiles en certezas defendibles. Los 6 principios de integración equilibrada. Registro sin interpretación inmediata. Estabilización antes de decisiones mayores. Múltiples perspectivas mantenidas simultáneamente. Consulta equilibrada sin buscar solo validación. Integración gradual y sostenible. Evaluación de frutos a largo plazo. La sabiduría no está en elegir una explicación y defender esa posición hasta la muerte. La sabiduría está en mantener la mente abierta mientras mantienes los pies en la tierra.
en extraer valor práctico sin necesidad de certeza metafísica absoluta. Acción inmediata. Próximas 24 horas identifica una experiencia significativa que hayas tenido recientemente. Puede ser un sueño vívido, una sincronía, una intuición fuerte o un momento de claridad súbita. Aplica el paso 1 del protocolo. Documéntala sin interpretación. Acción semanal. Próximos 7 días para esa misma experiencia, aplica los pasos 2 a 3 del protocolo. Estabilización y múltiples perspectivas. Practica mantener 3 explicaciones diferentes como igualmente posibles. Acción mensual. Próximos 30 días aplica el protocolo completo de 6 pasos con cualquier experiencia extraordinaria que tengas. Observa cómo cambia tu relación con lo misterioso cuando no necesitas resolverlo inmediatamente. Visión inspiradora final. Para esta semana, te invito a aplicar el protocolo de integración con cualquier experiencia que consideres significativa. Puede ser un sueño vívido, una sincronía, una intuición fuerte. Practica la pausa entre la experiencia y la interpretación. Practica la curiosidad sin prisa. Practica sostener múltiples verdades simultáneamente. Imagínate viviendo con la capacidad de experimentar lo extraordinario sin perder el equilibrio. Extraer sabiduría de misterios sin necesidad de resolverlos completamente. Mantener reverencia por lo sagrado sin caer en fanatismo. Aplicar discernimiento científico sin perder apertura espiritual. Integrar insights profundos de manera gradual y sostenible. ¿Puedes sostener el misterio sin necesidad de resolverlo inmediatamente? ¿Puedes extraer sabiduría práctica de experiencias extraordinarias sin convertir esa sabiduría en dogma? Recuerda, no necesitas tener todas las respuestas para vivir con profundidad. De hecho, las mejores preguntas son aquellas que nos acompañan y nos transforman gradualmente, no las que resolvemos de una vez. En el próximo video exploraremos experiencias fuera del cuerpo desde esta misma perspectiva equilibrada, cómo abordar estos fenómenos desde la curiosidad científica y la apertura espiritual sin caer en ningún extremo. Iluminación, no miedo. Conciencia, no obsesión. Sabiduría integrada, no dogma defendible.